Hola colega, buenas noches. Nuevamente su amigo te dijo de mi KMF y yo. Hoy día vamos a ver este protocolo de imagen. Ya hace tiempo hemos tenido que subir algunos videos. Bueno, vamos a pedir subir todos los días videos de protocolos. En este caso, repito, vamos a ver un protocolo de imagen. ¿Cuáles son las ventanas que necesitamos abrir para saber hacer un protocolo de imagen? Recuerden que toda la información que ustedes necesitan para hacer un protocolo correcto. No solamente parte de ello, o quizás recordemos que para hacer una reparación debes de saber todos los procedimientos, todas las líneas que se involucran para poder, obviamente, posiblemente la que estás buscando la vas a solucionar. No es lo mismo que yo solucione, ¿ok? Y ni siquiera todos solucionamos de diferentes maneras. ¿Ok? En este caso de imagen vamos a hacer en este momento. Pero recordemos también que esto es parte de lo que se va a enseñar el día 28 al 30, 3 días en protocolo de curso presencial que se dictará en el mes de junio de 9:30 de la mañana a 3:30 de la tarde y así no pierdes tu clase, ¿ok? Recuerda, vamos a aprender protocolos Android desde el 28 al 30 de junio, curso presencial, ¿ok? Informes aquí al WhatsApp. Ok, listo, de hecho, vamos a hacer un pequeño demostrativo. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Ok, listo, vamos a ver. Lo que necesitamos saber, obviamente, que tenemos una placa, vamos a ver qué placa es la SMG 9050F, ¿no? Identificamos la placa, si no le tomamos una fotografía a la placa a través de Google Go, ¿no? Y vemos qué placa es. En este caso, la G950F. Entonces, vamos a nuestro borneo. Ahí está nuestro borneo. Y en este borneo vamos a ver esa placa, ¿ok? Entonces, simplemente en nuestro borneo abrimos aquí nuestra placa y ponemos lo que es acá, la segunda ventana, las primeras ventanas que se deben abrir siempre. Me voy acá, Schematic and Service, ok, me voy a lo que es Samsung, listo, en Samsung me voy a la serie G, ¿no? Era G950F, ¿no? G950F. G950. Recordemos que Samsung tiene bastante información, ¿no? Es pues, bueno aprender con mucha información en vez de poca información. 950F, acá está, así eliges, ¿ok? 950F y definitivamente abres primero la YOK. ¿Qué es la YOK? Es la arquitectura del celular. ¿Qué es la YOK? Es la arquitectura del celular, ¿sí? Ok, una vez que abres tu arquitectura del celular, simplemente vas a donde vas la siguiente es Schematic, ¿sí? La siguiente ventana es Schematic. Ok, una vez que abrimos Echemati, listo, acá tenemos la arquitectura, nuestro teléfono, ok, y tenemos nuestra ingeniería, ¿no? Entonces, aquí seleccionamos, combinamos y seleccionamos la activación y combinamos sí. Después, la siguiente ventana Echemati, vamos a combinamos sí y está esa ventana. En esta ventana vas a poner acá, ok, ¿qué significa si realmente quieres combinar estas ventanas? Es decir que sí. Ok, estas ventanas se van a combinar, efectivamente, se van a combinar, ahí está. Listo, una vez combinadas estas ventanas, para poder conocer nuestra placa, ¿no? Recordemos que este es fundamental que estén seleccionados. Ok, ¿qué placa, dónde está la pantalla, ¿no? Donde vamos a ver a lo que es display, que es, recordemos que en lo que es Mati, eche 9, eche 8, eche 7, página 6, página 5, página 4, check son páginas que el tema de la arquitectura de la pantalla, donde está la imagen, obviamente está en la página 9, ¿no? Nos vamos hasta la página 9. Tic, 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 tic. Ahí está, página 9. Efectivamente, aquí está la pantalla, ¿no? Aquí efectivamente nos dice que está el PMI. Acá hay el PMI de la pantalla. Ah, ya me di cuenta, hay un PMI de pantalla, qué interesante. ¿Y dónde está el conector de la pantalla? Vamos a ver. Cámara, cámara, cámara. Aquí está el conector de la pantalla. Ahí está, Display and Force Com. Aquí está el conector de la pantalla. ¿Cuál es? HDC 902. HC 902, doble clic, me voy por acá y aquí está HC 902. Ese que está aquí, HC 902. Y simplemente me voy a mi placa, ¿no? Lo busco, HC 902. ¿Dónde está? En la parte casi final. Acá hay un IC, ¿no? Un amplificador. Y acá está el conector. Casi le borra, ¿no? HC 902, ¿sí? HDC 902 es lo que es la pantalla. Entonces, dicho eso, entonces recién nos vamos a dónde? A nuestro microscopio y tenemos aquí la placa. Ahí está, ese es el conector, ¿sí? Está un poquito dobladita, pero bueno, no importa, recordemos que es una placa de muestra, ¿sí? Vamos a ver la información, qué es lo que tenemos que hacer. Listo, ahí comunicamos. ¿Qué vamos a necesitar en este caso? Vamos a necesitar también el protocolo, ¿no? Vamos también los valores referenciales, ¿no? Ok, recordemos que tenemos que medir que en función de yodo, multímetro en función de yodo que está aquí, no en esa flechita, entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Qué vamos a medir? Los valores referenciales, ¿no? De lo que es la imagen, ¿no? Ok, ¿dónde está eso? Entonces vamos acá directamente, regresamos nuevamente al borneo.
vayan por aquí, perdón, regresamos nuevamente al Borneo, ahí está el Borneo, y nos vamos a ir nuevamente aquí. Miren, una vez que ya tengo ya seleccionados los dos, ya sé cuál es el HDC 902, es ese conector de pantalla. Entonces en estas líneas que están acá que vamos a encontrar las tensiones, las alimentaciones del conector de pantalla. Obviamente acá tenemos que lo que es imagen, lo que es táctil y lo que es luz, ¿no? Pero a mí me interesa lo que es el tema de imagen, y lo que es imagen, ¿sí? ¿Dónde está el protocolo de imagen? Entonces, ¿dónde saco esa información? Parte de la información viene aquí. Cerramos acá esta esquinita. Efectivamente estoy tratando de hacerlo rápido porque ya estos videos yo lo he hecho anteriormente con más espacio. Ahora me he dicho que me acelere un poquito. Muy bien, que hacerle caso a los alumnos, ¿no? Y tiene razón. ¿No? Y aquí que ya tenemos acá el I/O y tenemos Chemati. Recuerda que el I/O está siempre seleccionado y Chemati está siempre seleccionado y se mantienen así siempre. Una vez, vamos, cerramos aquí. Vamos a dejarlo ordenado. Ordenado. Hay que dejarlo ordenado. ¿Ok? Y vamos a darle a lo que Java Solution, Mobile for Solution, ¿no? Aquí y Java Solution es acá, la serie A. Que vamos nuevamente al Samsung, ¿sí? Samsung, serie G, ¿no? 950F, ¿no? 950F, vamos a, ¿estará? 950, acá está, 950. No dice F, pero es 950. Ahí está, acá están los protocolos. Recordemos que los protocolos tienen un margen de error de 4 a 5% de error. Y eso que verificarlo con quién? Con el esquemático. ¿Listo? Muy importante para todos ustedes. Ok, entonces dicho eso, entonces vamos a buscar lo que es imagen. Cámara, datos, speaker, pantalla. Ahí está, LCD. ¿Listo? Aquí vamos a darle clic aquí, lo que es el LCD, imagen, la pantalla. Ya, aquí tenemos el protocolo, lo que es la, ¿ok? Para hacerlo más ordenado, ¿no? De una manera así, pues este está en forma vertical, lo podemos poner así. Sí, vamos a ver. Todas estas líneas que encontramos acá de colores son las líneas que necesita para tener un tema de imagen. Todas estas líneas son las líneas que se necesita para tener un tema de imagen, ¿sí? ¿Ok? Están todas, ¿ok? Y estas imágenes están aquí, en todo lo que está acá, ¿ok? Perfectamente bien. Entonces, ¿de dónde vamos a empezar? ¿Dónde cree que vamos a empezar? ¿Vamos a empezar del IC como dice en YouTube? No, señor. ¿Vamos a empezar del PMI como dice YouTube? No, señor. ¿De IC imagen? No, señor. Yo voy a empezar del conector. ¿Por qué del conector? Porque la pantalla se conecta al conector. Así es sencillo. Porque la pantalla se conecta al conector. El flex de la pantalla se conecta al conector de la board. Entonces, por ende, yo debo buscar que aquí, ¿no? Entonces yo vamos a ponerlo así, vamos a mantenerlo así, vamos a voltear la board, ¿no? De una manera así, en forma vertical. Acá lo ponemos, acá vamos a ponerlo así. Ampliamos un poquito, ampliamos un poco, cerramos acá en este clic, tenemos espacio y acá tenemos una imagen. No es tan HD que digamos, pero ayuda bastante. ¿Qué tenemos acá? Ahí tenemos el conector en esta forma, en forma horizontal. Listo. Y tenemos que los pines de colores que están seleccionados con líneas de colores, perdón, los pines están seleccionados con líneas de colores y cada línea tiene que una línea. Mira, la línea está acá. Todas. Todas las que están acá son líneas MIPI. Todas las que están acá, como estamos observando, son líneas MIPI. Todas las que están acá. Muy bien, listo, ahí tenemos una opción. Y al otro extremo tenemos que otras líneas, ¿no? Entonces las líneas de comunicación, que son las líneas MIPI, y tenemos otras líneas que están aquí. Acá tenemos las líneas rojas o guindas, ¿no? Rojas o guindas, o parecidas a rojas, son siempre características del Borneo que son de tensión. Ok, acá tenemos aquí en 1, tiene hay una comunicación con este componente y tiene la línea de 1.6. Estoy entendiendo y comprendiendo que hay un voltaje que necesita lo que dice imagen. 1. Otro rojo, otro conector. Acá, 2 voltajes necesita la imagen. La otra de aquí, un conector, un componente. 3. Hay 3 voltajes que necesita la tensión. Hay 3 tensiones, o 3 alimentaciones que necesita el conector de la pantalla para que te dé imagen. ¿Y este anaranjado? No. ¿Y este en verde? Tampoco. ¿Y este? Tampoco. Entonces, al conector necesitas 1, 2, 3, 1.6 voltios, 1.8 voltios, 3.0 voltios. Esos voltajes tienen que estar presentes en el conector para que tengas imagen. Quiere decir que solamente vas a poder tener el voltaje que se conecta aquí, aquí
Y aquí en estos componentes, ¿no? Yo asumo que son condensadores, este creo que es una resistencia filtro, no lo sé, ya lo vamos a verificar, que son, que tienen que estar el flex, obviamente el conector de la pantalla prendido con imagen para que tengas voltaje. Si no tienes imagen, obviamente parte de los problemas es la tensión. Del 60 al 70%, un 60% digamos, digo que el problema mayormente son los que son los mayormente yo digo que son los temas de la atención, ¿ok? Son tres cosas que tienes que manejar. Primero tienes que saber, yo digo la tierra primero, muchos colegas no están de acuerdo conmigo, yo pienso que la tierra es muy importante, sí, tienes que tener la tierra principalmente que esté operativa, porque las tierras trabajan con los pines, con los demás pines, ¿no? No puede haber, la tierra no puedes tener, tienes que tenerla porque trabaja con los pines, ¿ok? Con algunos de esos pines. Y la tensión es muy importante porque eso prácticamente es de un conector como un IC de un 60, 65%, 70% es por problemas de tensión. O sea, así que vamos a la tensión. Y tercero, la comunicación, ¿no? Las líneas I2C, transmisión, estas líneas, ¿no? De comunicación I2C, etcétera. No, son las líneas, o de MIP en este caso que estamos viendo, son las otras líneas que son, que también se generan problemas, ¿sí? Entonces son tres factores que tenemos que ver. Las tierras, ¿sí? Lo que es el tema de la tensión, hay que buscar cuántas tensiones y hemos encontrado que hay tres tensiones. Y número tres, vamos a ver las líneas MIPI, las líneas I2C, las líneas transmisor, todas esas líneas que son importantes saber. Entonces, son tres factores que necesitamos saber, ¿ok? ¿Cómo saber si eso funciona o no? Ok, eso es una buena pregunta. ¿Cómo saber, no? Y para hacer un seguimiento de esto, porque tenemos que hacer seguimiento. Pero antes de hacer seguimiento, profesor, ¿yo le puedo hacer seguimiento a todo? Sí, puedo hacerlo. Yo te voy a enseñar a hacer seguimiento, no hay ningún problema. ¿Pero puedo acortar ese tiempo? Sí, claro que sí, puedes buscar. Pero ¿cómo acorto ese tiempo? ¿Cómo yo sé que esta línea que está acá, que es la línea 20, pero vamos a prender el, la corriente? Perdón, ¿cómo saber si eso está bien? Entonces, para dar los valores referenciales de esto, Borneo son muy, muy accesibles en su trabajo, no muy profesionales, que ya nos dan esa información. Ahora vamos a abrir la cuarta ventana que necesitamos abrir para saber de dónde sacamos esa información, ¿no? ¿Cuáles son los valores referenciales? Entonces, nuevamente regresamos aquí, ¿no? Aquí también está, pero vamos a utilizar el Borneo como debe ser, porque hay un atajo, ¿no? Pero vamos a buscarlo. Regresamos acá. Regresamos acá, ¿sí? Regresamos acá y vamos a dónde? Al valor diodo, dicho C. Diodo valor C, y acá está. ¿Qué vamos a buscar? Conector, ¿no? Estamos buscando un conector, ¿no? Valor de diodo del conector. ¿Qué conector? De la marca Samsung, ¿no? De la marca Samsung de la serie G950F. 950, acá está 950 y aquí está la imagen, ¿no? En PDF, ahí está abierto. ¿Listo? Ahí vamos a ver lo que es el tema de los valores referenciales de función de yodo. ¿Listo? Aquí está perfectamente, está bien, ¿no? Está de esa manera, lo vamos a girar, ¿sí? Para que esté acorde con este. Está mirando hacia abajo, ¿no? La forma horizontal y hacia abajo. Le demos la vuelta, vamos a ver si lo podemos hacer. Giramos, 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 giramos. Ajá, no me permite. Vamos a ver. Vamos a girar. Porque estamos por acá, ¿te acuerdas? Bueno, sí, se aprecia. A ver, vamos a ver. Sí, acá está. Sí, no está como debería. Ah, no, acá está, sí, efectivamente, qué tonto. Ahí está. La forma en sí de una revólver, por decirlo así. Sí, está igual que acá. Ok, tal como está. Ok. Así, de una forma horizontal y aquí vertical. Vamos a otro lado. Sí. Ok. Entonces, ¿qué vamos a ver? El conector, ¿no? Entonces, vamos a valores referenciales. Este no es el valor referencial y aquí está. Aquí está el valor referencial del todo el conector. El valor referencial del todo el conector. Y lo primero que nos está ayudando es la parte de la tierra. La tierra es importante, ¿no? Entonces simplemente ya sé que lo tengo la tierra, entonces voy a ver la medición de tierra. Y muy claramente me está diciendo acá que están, ¿qué? El pin de los pines que hay. ¿Cuántas tierras en la parte superior y cuántas tierras en la parte inferior? Acá las tierras, ¿sí? Entonces simplemente vamos a hacer eso. No, minimizamos aquí y ampliamos un poquito por acá. A ver si tengo chance. Sí, también tengo espacio. ¿Listo? Ampliamos por aquí y vamos a hacer la práctica, ¿no? ¿Listo? Hay un poquito más y ahí está. Entonces dice
que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tierras al lado derecho. Entonces voy a poner mi función de yodo, mi multímetro, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver. Entonces vamos al microscopio y vamos a ver. Pongo multímetro de función de yodo. Pongo multímetro de función de yodo. Listo. Función de yodo. Puedo abrir mi cable rojo donde a tierra, blindaje y con el cable negro toco, ¿no? ¿Qué voy a tocar? Ese conector, los 9. Uy, está dobladito. Vamos a decirlo, me lo pongo por acá. Son unas placas de los alumnos que les doy, pero ya no están, casi la mayoría están entregando ya muy malogradito. Vamos por aquí. Ya, listo. Vamos a ver tierras a la izquierda. Entonces voy a poner mi cable negro, rojo a blindaje. Sí, voy a buscar un blindaje. A cualquier blindaje. Vamos a ver este blindaje que está acá. Sí, y vamos a ver, tocamos ¿qué? Las tierras. Sí, son 9, ¿no? ¿Cuándo tiene que dar? ¿Cuánto es mi tierra? 0.001, tierra 1. ¿O la otra tierra cuál es? Son 9, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí están mis 9 tierras, ¿no? 9 tierras, si no me equivoco, ¿no? Entonces, después que ya verifico mis 9 tierras, obviamente ya tengo mis 9 tierras y verifico todas mis tierras que están acá. ¿Lo hacemos? ¿Ganamos tiempo? ¿Les parece si ganamos tiempo? Sí, mejor vamos a ganar tiempo. Obviamente vamos a hacer medición de todas estas tierras, ¿no? No lo voy a hacer, simplemente le estoy mostrando cómo se tiene que hacer a cada uno. ¿Sí? Vamos a obviar. Sí, vamos a obviar este para ganar tiempo. Pero sí vamos a mirar este. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 7 es tierra, ¿ya? Y así hacemos con todo. ¿Ok? Vamos al 7, ¿no? Nuevamente dijimos el blindaje al 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tierra aquí. Tierra, ahí está, ¿listo? Y así todo vamos a medir lo que es tierra. Una vez que midamos nuestras tierras, entonces vamos a ¿qué? A medir ¿qué? Vamos a medir las líneas. ¿Qué líneas voy a medir acá, profesor? Porque todos los valores referenciales acá está para táctil, para imagen y para lo que es blackline y luz, pero yo quiero imagen nada más. Y ahí donde nos guiamos con el protocolo. Protocolo lo dice, vamos a protocolo, que solamente tenemos que ver el tema de imagen. ¿Cuáles son las imágenes, los valores referenciales? En la parte superior indicamos ese principio que son las líneas MIPI, ¿no? MIPI, 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 listo, ¿no? Entonces tenemos que tener un valor referencial a líneas MIPI. Recordemos que la línea MIPI aquí nos da los ICs. En este caso, simplemente puede ser directamente nos comunicamos con quién, con el CPU o quizás indirectamente porque podría haber una resistencia en el camino. ¿Ok? Pero para verificar y ganar tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Simplemente vamos a medir todas las líneas MIPI, ¿no? Pero conectores. Quiere decir que yo voy a medir simplemente esto, ¿no? Los colores. O sea, significa que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 y 13, ¿no? 10 y 11, ¿no? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 tienen que tener un valor referencial, ¿ok? 10 y 11, ¿no? Entonces nuevamente vamos acá, 10 y 11. Valor referencial en la parte de arriba. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 10, 4, 25. Sí, está muy bien el valor referencial. Y el otro que es el 11. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 10 y al otro de la tierra, ¿no? 10, el costado 11. A ver, acá tenemos la línea en corto. Vamos a acomodarnos así. Si no tengo chance, igual, no importa. 10 y 11, ¿no? Vamos a ver. Tierra, estas son las que son tierras, ¿no te acuerdas? Tierras, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 10 y 11. Estas dos líneas que están acá, ¿no? 10 y 11. ¿Cuáles son 10 y 11? 10 y 11 vendría a ser
Esta que está aquí. 10 y 11. ¿Cuánto valor referencial tienen que tener? Ah, eso no te dije. ¿Cuánto valor referencial debe tener ese? Vamos a ver. En función de yodo, en función de yodo nos dice, me olvidé decirte, 10 y 11, ¿no? Entonces yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Estos dos colores celestes, ¿qué valor debe tener? 321, 321. Aproximadamente le suma 100 o 150. Más o menos, ¿no? En este caso ahí salió 450, ¿no? En campo salió 450, significa que está en buenas condiciones. Perfecto, muy bien. Listo, 10 y 11 está bien estas líneas porque está dentro del margen de rango del valor. Si lo puedes aumentar 100 o 150 está dentro del margen. ¿Listo? Listo. ¿Qué más líneas debo medir? Según el protocolo me está diciendo que, debo medir 10 y 11 ya. Ahora, 12, ¿sí? 12 no. 3 y 14, donde están en estado de línea, ¿no? 3 y 14, donde está esa figurita, 3 y 14. ¿Cuánto tiene que medir las figuritas 3 y 14? Que dice función de yodo. Acá está esa figurita. 3 y 14 vendría que es 3, 7, 3, 8. Quizás 410, 420, 405, 430, en estos dos que están acá, ¿no? Vamos a ver en esta figurita, ¿no? 10 y 11. Vamos nuevamente a nuestro amigo, el microscopio, y vamos a hacer las medidas, 10 y 11, ¿no? Entonces vamos por acá, sigamos en tierra y medimos 10 y 11, esas figuritas que están acá, ¿no? 400 y pico o así. 409, 409, 10 y 11, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más dice? Estamos bien, estamos viendo bien, ¿sí? O sea, no hay problemas en estas líneas MIPI. Si no te da un valor referencial, pasa algo. Si debería tener 405, 410, lamentablemente mi microscopio se ha malogrado el zoom, porque esta es la board y este es un pin. Cuando tú toques aquí y te da 0001 o 0 o nada, y debería darte un valor como 445 en este caso, ¿piensas tú que hay comunicación? Sí, obviamente no hay comunicación, acá se seguimiento de esa línea, pero recuerda que tienes que coger tu microscopio, levantarlo así, porque posiblemente la patita del conector está en el aire. Se ha levantado, se ha despegado y no conecta con la board, con la pista. Y tú crees que no hay conexión, si me está levantado. Lo levantas a la board, lo levantas de esta manera, ¿no? Ahí está todo soldado. Pero a veces se nota que está levantado. Entonces le das un buen zoom y efectivamente está abierto. Le das un poquito de estaño. Le dejas un poquito de estaño. Un poco de estaño, ¿sí? Y con el bisturí y el calor y luego y se soluciona. ¿Listo? Suele pasar, me ha pasado. Entonces seguimos. Vamos al borneo. Dice, ya, ¿y ahora qué me dice el borneo? Ya tengo estos que están aquí, ¿no? Me dice el protocolo me está diciendo que ya tienes esta acá, este no, sino estas dos que están aquí también tienen valor. Estas dos, también me está diciendo que estas dos tienen valor y estas dos. Y sobre todo, donde están estas figuritas, ahí están conexión. Entonces, la línea MIPI están en estas figuritas, como referencia, ¿no? Posiblemente en lo tuyo no lo tenga, pero eso yo me voy a guiar por eso, ¿sí? Entonces, ¿cuánto valor referencial debe tener acá? Aquí se está la evaluación, acá está. Acá están esas figuritas, 3.7. Las otras figuritas que son moradas, 3.20, o sea, 410, 420. Y las que están acá, naranja con verde, ¿cuánto? 3.20. O sea, todos estos valores tienen que tener 405, 400. Súmale hasta 320, 100, 120, algo así, ¿no? Ok, vamos a hacer la siguiente práctica. Entonces, vamos nuevamente a nuestro microscopio y vamos a medir esos colores, esas patitas que están ahí, ¿no? Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ya hemos medido dos, faltan dos más. Nuevamente el cable rojo va al blindaje. Nuevamente el cable rojo va al blindaje. Y medimos nuevamente aquí, ¿no? Aquí. $4.25. 3.80 está bien. 4.25. 3.81 está bien. 4.25. 4.25. Entonces, estas 1, 2, 3 y 4. 1, 2, bueno,
1, 2, 3, 4, 5 figuritas que están en estos arbolitos, no significa que son de las líneas MIPI. Entonces, es la línea MIPI está bien. Ok, entonces regresamos al borneo. Acá está el borneo. Nuevamente ya tenemos la línea MIPI que están bien. ¿Qué más me está diciendo el protocolo? El protocolo me diciendo que solamente las que estén en esos arbolitos es la línea MIPI, la que están bien, ¿no? Y según el protocolo dice que esa línea, ¿por qué están bien? Porque esa línea MIPI se comunican, miran, toda esta ramillete, que es la línea MIPI, se comunica, baja ramillete, mira, estamos siguiendo el ramillete, estamos siguiendo ese ramillete de colores, este ramillete de colores, seguimos bajando esa herramienta. ¿Dónde van? Directamente al 11. Pues sí, CPU, no sé. Pasa al otro lado. Seguimos herramienta de colores. Seguimos herramienta de colores. Atento. Seguimos herramienta de colores. Seguimos herramienta de colores. Seguimos herramienta de colores. Esta es herramienta de colores. Estos, esos. Doble herramienta de colores. Y directamente ingresan al CPU. Entonces del conector al CPU. Listo. ¿Tenemos que verificarlo? Claro que tenemos que verificarlo, por supuesto que sí. Entonces, para que tú verifiques esas líneas de MIPI, porque no es siempre bueno verificarlos, obviamente no vamos a fijarnos. Recordemos que el borneo simplemente tiene un margen de error de 4 o 5% de margen de error, obviamente, son seres humanos, ¿no? Pero el técnico, el cliente no te va a aceptar eso, quiere solución. Entonces, vamos nuevamente, tenemos seleccionado, recuerda que tenemos seleccionado el layout y tenemos seleccionado el schematic, ¿te acuerdas? Ya, y como ya están seleccionados, te vas acá a esta ventanita, el coming la varita mágica. Le das acá esta varita mágica, ¿no? Clic, listo. Ya está la varita mágica. Ampliamos la máquina, ahí está la varita mágica. ¿Listo? Abrimos y se combinan los dos y vamos a hacer un seguimiento con esquemáticos, ¿les parece? Porque es importante hacer el seguimiento en esquemático, porque el de eje no solamente le vas a hacer caso al borneo, porque nos puede dar una sorpresa, ¿no? Yo no quiero sorpresas en mi reparación. Obviamente ya hice la medición y ya está bien, pero ¿qué te parece si estuviera mal? ¿Cómo hace para solucionar? ¿No? Entonces simplemente aquí nada más y nada menos, ¿de dónde vas? A la página 9. Página 9 porque ahí está el display, ¿no? Página 9, regresamos nuevamente a la página 9. Aquí está el conector, H62002, que es este que está acá, ¿no? Y vamos aquí las líneas MIPI, ¿no? Las líneas MIPI que están acá. Entonces vayamos, acá está la línea MIPI, mira. La línea MIPI está aquí, acá está la línea. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Son 9 líneas MIPI que tenemos que buscar. 2, 4, 6, 8, 9. Sí, eran varias líneas, era un ramillete de líneas MIPI, ¿no? Esta herramienta de línea MIPI, ¿dónde salía? Del conector, ¿no? Acá está, pues, ¿no? Acá está, la línea MIPI que sale del conector. Dos, aquí dos, aquí dos. ¿Te acuerdas que estamos juntitos? Ya. Ok, entonces vamos a hacer un seguimiento. Vamos a hacer dos, no vamos a hacer de todo el seguimiento de todo, no sería en vano, ¿no? Pero simplemente el hecho que te haga el seguimiento de dos, de cualquiera que vamos a elegir al azar, ya te va a hacer una idea que definitivamente es la manera de hacer un seguimiento de línea, ¿no? Si quieres hacerlo, hazlo, ¿no? Yo ya no lo haría porque ya he hecho ya mi conector me ha dicho que tiene valor referencial, o sea, si hay comunicación en línea MIPI, ¿no? Y si no hubiera, vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a seguimiento de línea MIPI? Vamos a hacer eso acá. Mi línea es de la P hasta la P, guión P, ¿no? Yo doy doble clic y se va a ir para acá, mira. Doble clic y me voy para acá. P está conmigo, se copia, ¿no? Y damos seguimiento. Primero se va a acomodar, clic. ¿A dónde nos va a llegar según el protocolo del borneo? Al CPU directamente. Vamos a ver. Clic, se acomodó. Clic, ajá. Acá está saliendo, ¿de dónde? Está saliendo, acá hay una fecha de salida, ¿de dónde? De nuestro amigo CPU. Efectivamente, del CPU está saliendo esa línea. Del CPU está saliendo esa línea. Acá está. Está saliendo, mira, está saliendo la fecha de salida del CPU. Porque son los que dan los valores referenciales de la línea MIPI. Otra vez clic, otra vez clic. ¿A dónde me llegó? Acá, que estoy ingresando acá. Salgo del CPU para ingresar al conector. ¿Listo? Vamos a elegir otro que está acá. Este que está acá. Este que está aquí. P, mi línea es de la P hasta la P. ¿Listo? De la P hasta la P, listo. Seguimiento. Me acomodé, seguimiento. Dice que estoy saliendo de donde. Hay una flecha de salida que donde estoy saliendo. Sigo el mouse. A mí no me interesa hasta que me dé cuenta de quién soy yo. ¿Quién es nuevamente? Efectivamente, nuestro amigo CPU. Efectivamente, esas líneas MIPI están saliendo del CPU. ¿No? Otra vez le voy a dar clic. ¿Y dónde me está llevando? Nuevamente, que está ingresando. La flecha de ingreso, ¿a dónde? Al conector.
Y efectivamente, sí se cumple lo que dice el borneo. Se está saliendo la línea del MIPI, pasa al CPU. De la línea del MIPI al CPU. ¿Listo? Después te dan unos trucos de la siguiente manera. Vamos a ver. Vamos por aquí, 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 por aquí. Ahí, listo. Listo, cerramos acá y vamos por acá. ¿Listo? Una vez que tenemos acá, listo, el CPU, conectamos, aquí estamos al microscopio. ¿Listo? Entonces significa que está conectado directamente con el CPU. ¿Dónde está el CPU? En la parte de atrás. Ahí. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿es una manera de hacer la medición? Sí, una manera de hacer un poquito más fácil hacerla, ¿no? ¿Listo? Ok. ¿Qué más necesito saber? Ya tengo líneas, ¿no? Entonces, yo agarro por aquí, me voy nuevamente al borneo. ¿Listo? Entonces ya tengo que, sí, ya lo verifiqué. Entonces mi conector me está diciendo que la parte de arriba está muy bien. Listo. Ahora, tensión. A ver. La línea morada. La línea morada que está aquí es la línea BR 1.6. No. Yo necesito ponerle al conector, mi conector de pantalla, para tener el voltaje. Necesito que se sea prendido. Necesito que esté activado, todo esté bien. Cuando tengo mi conector de flex en la pantalla y tengo imagen, voy a tener recién en mi pin que está aquí, ¿cuánto debo tener? 1.6 voltios, el primer volt, atención. Pero obviamente no tengo la pantalla, obviamente no tengo el conector y no voy a dejar de enseñar por eso. ¿Ok? No pienso dejar de enseñar por eso. Entonces, simplemente sí te voces, pero sí les voy a enseñar seguimiento. Aquellos que tienen su pantalla, tienen su conector, sí les enseño seguimiento. ¿No? Entonces, el primer pin que está acá tiene que tener un valor referencial. 1, 2 y 3 pines tienen que tener valores referenciales. Si tiene valor referencial los tres, entonces los tres pines están bien, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, ¿no? Y si no, pero ¿cuáles son estos valores referenciales del 1, 2 y 3? ¿Dónde voy? Nuevamente función de yodo y regresamos acá y acá está. 1, 2 y 3, rojo, morado y azul. Bajemos, doblamos. Dice que rojo tiene que tener 331 miliamperes, 426 y 431, ¿no? Ok, en esos valores. O sea, aquí va a mandar quizás 400 y pico, quizás 500 y pico, 520, algo así, ¿no? Ahí ese es el valor que tienen que estar para que estas tres líneas que están aquí estén en buenas condiciones, ¿no? Ahí está, y claramente lo dice. Entonces, para eso yo voy a entrar a dónde? Voy a entrar aquí, ¿no? Acá, 1, 2 y 3, ¿ok? Acá está la línea de 3 voltios, de 1.8 y 1.6, ¿no? Después hacemos seguimiento, empecemos por acá, ¿listo? Entonces, nuevamente me voy a mi multímetro, a mi microscopio, y nuevamente hago la medición de los tres que están aquí, ¿no? Vamos a poner aquí, así, 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 así. Ajá, voy a poner nuevamente. Y mantenemos acá. Perdón, se apagó. Esto es lo bueno de este multímetro, que es muy bueno, tiene una sensibilidad. ¿Listo? Y nuevamente rojo, vamos a blindaje. Y venimos los tres. 484, está bien. El otro, son 3. 550, está bien. Y el otro, 554. Los tres pines que están acá, está bien. Significa que las tres líneas de tensión están bien. ¿Sí? No tiene problemas por tensión esta placa. ¿Ok? Entonces, listo. Entonces hagamos un seguimiento. ¿Qué te parece? ¿Cuánto tiene el valor referencial del primero? Vamos a sacarlo. ¿No? Vamos a ver cuánto tiene el valor referencial de este de acá. El primero, ¿cuánto tiene? 400, a ver, vamos a que se quede fijo. 395 miliamperes, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo lo que está en esa línea tiene que tener ese valor, 393. Ahí, ese es el valor que debe de tener. ¿Sí? Ese es el valor que debe tener, 392. ¿Ok? Entonces, vamos a ese seguimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la línea tiene que tener 393. Todos los componentes que están en el camino tienen que tener 0.393. ¿Ok? Entonces, para eso, vamos nuevamente a nuestro borneo, ¿no? Aquí está nuestro borneo. Entonces, significa que eso dice que me comunica con una parte superior de un componente. Esta línea, ¿no? Y después acá, no sé, y después dice que baja, va a la derecha, estoy siguiendo la línea morada, ¿no?
La línea morada pasa ¿a dónde? A una bobina, en un lado, a una bobina, a un condensador y está ingresando a este IC. ¿Qué IC es? No lo sé, desconozco. Ok, pero para eso estamos, para aprender. Ah, me está llevando un IC. ¿Qué IC es este que está aquí? Este que está acá. A ver, este es el PMIC. Sí, obviamente, el PMIC es el IC que está alrededor de bobinas. ¿Y este chiquito quién es? Que está acá. Desconozco. Para verificar eso, porque me está diciendo claramente, estoy entendiendo que la tensión de 1.6 pasa para que llegue al pin de aquí y llega a este condensador, pasa. ¿Quién es el que me alimenta? El que me alimenta es ¿quién? El que me alimenta es este bobina condensador, este IC. Estoy entendiendo que este IC está alimentando a este condensador, a esta bobina pasa en serie, ¿no? De un lugar a otro, pues es un alambre, a este condensador y pasa al pin. Pero ¿quién es entonces yo por verificar y saber quién es ese que está alimentando? Vamos a verificar quién es este. ¿Cómo verificamos? ¿Cómo sé que es el PMIC? Yo sé que es el PMIC porque es aquel IC que está alrededor de bobina, ¿no? Ok, pero ¿quién es este IC? Y después nos vamos a ver a la bobina que está acá. Entonces, ¿quién es ese IC que está acá, este pequeñito que está acá? No lo sé, entonces vamos a verificarlo. Entonces, dentro de nuestra board ubicamos el conector, acá hay un IC, acá está el PMIC, el que está acá pequeñito, ¿no? Entonces, vamos a verificarlo en el microscopio. Entonces, decimos que aquí está el conector, acá hay un IC, hay un IC, este es el IC que estamos verificando, este que está aquí, y aquí hay el PMIC, ahí está el PMIC rodeado de bobinas. Pero, o sea, ¿quién es el que está alimentando? Entonces vamos nuevamente a nuestro borneo, nuevamente lo vamos a nuestro borneo que está acá y vamos a identificar quién es el IC que está alimentando. No, para eso, recordemos que la yo y Hmatic, la yo está marcado y Hmatic está marcado. Entonces simplemente ¿qué voy a hacer? Combinarlo. Ahí, combinamos los dos. ¿Por qué? Al combinar los dos significa que nos va a orientar y tener conocimiento quién es el que nos está dando ese voltaje, ¿no? ¿Quién es el responsable? Pero para eso vamos a página 9, acá está la página 9, ¿no? Página 9 y vamos a la página, página 9. Nuevamente página 9, acá está la pantalla, aquí está el conector, listo. Pero yo no quiero ir a la página 9, yo quiero saber a quién es ese que está. Entonces aquí está la página 9, aquí está el conector, ¿sí? El que estamos hablando, estamos viendo Borneo, sí. Aquí está el conector que estamos hablando, ¿no? A ver, sí, ese es el conector que nos estamos conectando. Y acá dice que va a un IC. Acá está el PMIC U7002. Mira, te voy a dar para que conozcas. ¿Está oído? L bobina, L bobina, L bobina, L bobina, bobina, L bobina. Bobina, L bobina, L bobina. Entonces el PMIC está rodeado de bobinas. ¿Quieres verificarlo? Bueno, verificamos pues. U7002. Mira lo que hago. Doble clic. Me manda acá a la derecha. ¿Quién es? No sé, amplíese en cualquier sitio. Nuevamente, U7002, clic. Y acá, U7002-3. Ah, sí, 3 de 3, ¿no? Si hay 3 de 3 y hay 3-2. Hay 3-1, ¿no? Vamos a ver. 302. Sí, U722, 2 de 3. Si hay, entonces 1-3. U721. U7201, 1 de 3. ¿Y quién es? Obviamente nuestro amigo PMIC. Entonces el PMIC. Y acá están las bobinas, mira. Bobina. Acá están las bobinas. ¿Listo? Eso ya lo haremos de PMIC más adelante. Bueno, comenten en el grupo, comenten en el YouTube cuántas cosas se ven a aprender, ¿sí? Ok, les recomiendo en la parte de acá arriba, voy a poner un link de cómo reconocer los PMIC en diferentes marcas, cómo reconocer los PMIC en diferentes marcas, ¿sí? Es muy importante que usted sepa cómo reconocer el PMIC en diferentes marcas. Ok, entonces sigamos. Entonces ya sabemos que es el PMIC, ¿no? Entonces, ¿quién era el IC que estaba al costado? No sé, había un IC acá pequeñito. 600, ¿te acuerdas? Había el conector, un IC y uno pequeño. Esta es la bobina, acá está el IC. ¿Quién es el 1900? Aquel responsable que da el voltaje a ese conector. 1900, acá está. ¿Quién es este? A ver, vamos a ver. Ah,
existe un PMI display. Este equipo tiene un PMI display. Es un IC que alimentación. Es un PMI de la pantalla, ¿no? Así como hay un PMI principal, hay un PMI de la pantalla. Entonces, este es el responsable de dar el voltaje. Perfecto. Entonces significa que por aquí están los voltajes. Acá están los voltajes, efectivamente, mira, hay varios voltajes. ¿Y cuál es ese voltaje? ¿Cuál de ellos es? Ahorita lo vamos a encontrar. Entonces ya sabemos que es el 1900. Ya por cultura ya sabemos que es el PMI. Este celular tiene un PMI que hace de que dé el voltaje al conector. Entonces ya sé que este es el PMI de la pantalla. El IC es el PMI de la pantalla. Es el PMI de la pantalla. ¿Listo? Ok, entonces ya sabemos esto. Perfecto. Entonces, con conciencia, yo empiezo acá a retroceder. Profesor, ¿por qué usted no viene de acá del PMI como hacen los videos de YouTube y hace seguimiento como debe ser y acá para aquí, por acá? ¿Por qué no? Porque a mí me interesa mucho retroceder. Lo que yo siempre aconsejo, colega, es retroceder. Si tienes problema de pantalla, de imagen, de táctil, vas a empezar el conector y retrocedes, porque posiblemente la falla esté ahí nomás cerquita. Te voy a demostrar cómo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes tu conector de pantalla y no tienes imagen, entonces vas a tu esquemático, lo que yo hago, obviamente voy a mi esquemático, acá está mi esquemático, ¿no? Y acá está mi esquemático, mi esquemático, entonces yo voy a empezar a buscar. Y la primer pin, ¿no? ¿Cómo se llama la primera línea? Se llama BDD-DR-P. ¿Cómo se llama la primera línea? Acá está. Se llama BDD-DR 1.6, ¿no? ¿Qué pasa por un condensador? 1, sube, dice que pasa por una bobina, 2, otro condensador, 3, y llega acá. Pasa por 3 componentes. ¿Será cierto eso? No lo sé. Y que está en serie, ¿no? Y que llega al PMI. Vamos a ver si es cierto o no. Entonces, para eso, para verificarlo, sí tienes que hacer seguimiento en esquemático. Claro que sí. Porque recuerda que esto tiene un margen de error de 3 o 4%. De 4 a 5% hay margen de error en estos protocolos. Y lo que es esquemático es más, también tiene su margen de error de 1 a 3% de margen de error. Ahí donde el alumno tiene su habilidad de poder responder rápidamente a ese problema, ¿no? Entonces, vamos a ver, el pin número 1 se llama, la línea se llama BDR, BDD-DR-P6. Entonces, como ya está la IO y el schematic combinado, la IO y el schematic ya están combinados, simplemente voy acá. Y combino las páginas, pues ya están seleccionadas, siempre le voy a comunicar. El primer pin se llama DR.6, ¿no? Entonces voy de frente nada más, ya conozco la placa, ya sé que es esta, acá está el conector, los dos ICs y acá está el IC. Un 900, ¿no? Ahí está, un 900, ampliamos acá, nuevamente aquí está, un 900. Ahí está, 900. ¿Cómo se llama tu línea? La línea se llama 1.6, ¿no? BDD, BR, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? BDD, acá está. ¿Dónde está? Acá está, BDD DR 1.6. Ok, pero yo no voy a empezar por acá, yo voy a empezar por el conector. Entonces simplemente voy al conector. Acá está HD 6000. Ahí está, HD 6000. Y voy al primer pin. Aquí está. ¿Dónde está? El primer pin, ¿no? Tal como está acá. El primer pin se llama BDR 1.6, porque así hemos visto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que era BDR 1.6 del protocolo? Entonces, pero esto funciona así. Esto funciona así, mira. Recordemos que el voltaje viene por aquí, de 1.6. Nodo, y dice que debo ir hacia la derecha, alimentar el pin, y también debo conectar acá hacia abajo. Pero antes de ir a la derecha, por eso me manda primero al conector. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera este nodo y hubiera un esquinero. Así, así. Entonces, para eso, tú simplemente tienes que hacer ¿qué? El seguimiento de acá. Lamentablemente no da el horneo acá este programa para hacer las líneas. No tengo la tecnología todavía, pero ya pronto la tendré. La alimentación viene de acá, sigue el mouse. Si fuera solamente esquinero, así nada más me dice que alimenta acá directamente el pin 1.6, pero no dice eso. Hay un nodo. Cuando ya existe el nodo, antes, ya te está diciendo que antes que dobles a la derecha, tienes que ir en la parte de abajo. Baja, baja. Y vas a alimentar primero, ¿quién? Al condensador
C972, elígelo, este que está acá. C972, ah, sí, profesor, mira, el conector, el dibujito, 96972, igual como el dibujito. A ese condensador, ¿cuánto tiene que estar alimentado? ¿De cuánta voltaje tiene que estar alimentado? De 1.6. ¿Cuándo va a estar alimentado el 1.6? Cuando esté la pantalla con la imagen puesta, ¿no? Obviamente le pone el condensador porque de aquí el voltaje viene por acá, lo llena, lo alimenta de 1.6, filtra el voltaje y sube, sube, sube y recién lo alimenta aquí, ¿ok? Recuerda que si este condensador estuviera en corto, o sea, este jamás vas a tener pantalla. Por las puras sacaste el PMIC de la pantalla o la bobina o lo que esté por el camino. ¿No? Entonces es importante hacer una buena declaratoria de esquemáticos. Es importante también en el tema de la microelectrónica, tienes que comprender y entender que estas cosas tienen un porqué de las cosas. ¿No? El conector empieza por el conector y empieza a retroceder. O sea, esto es fácil. Mi hijo que está al lado mío en este mes, estos 50 días que he estado fuera de mi laboratorio, me dijo, papá, qué fácil es esto. Sí, le digo, esto es muy fácil, ¿no? Yo necesitaba tener esa paciencia para poder explicar mucho más fácil, ¿no? Entonces, este tema de acá se alimenta primeramente aquí por este condensador. Pero ¿quién es el que me da 1.6? Entonces, si se cumple, sí, pero ¿quién es el 1.6? Sabemos quién es, según el protocolo, que es el PMIC, ¿no? El PMIC de display, el PMIC de display. Pero antes va a pasar por un condensador y una bobina. Eso fue lo que, después de la bobina, otro condensador y después algo así, lo hemos visto, no sé. Vamos a verificar. Clic aquí nuevamente y a ver si vamos a pasearnos con el esquemático. Sí, hay que hacer esto, sí, colegas. ¿Por qué? No le hagan, no se fijen tan fácil la solución al borneo. No, señor. Hay que tener siempre sustento. El sustento que siempre tienen que buscar son con las plataformas. El sustento que siempre tienen que buscar cuando vayan a un curso presencial o vía Zoom, siempre tienen que tener un fundamento. Y el fundamento siempre tiene que ser el esquemático. El fundamento siempre tiene que ser el esquemático. Aquel instructor que te enseña a hacer protocolos con esquemáticos, genial. ¿Por qué? Porque así vas a aplicarlo en cualquier programa, en cualquier marca y en cualquier modelo. Eso es obvio. Simplemente saber cómo podemos utilizar. Mi método de enseñanza es enseñarte cómo puedes utilizar la plataforma Borneo en todas sus ventanas para poder abrir. ¿Hay más ventanas por abrir? Sí, hay un par de ventanas más que podemos abrir, en la cual cuando ya recordemos, vamos por aquí, recordemos que el día 28 al 30 de junio, curso presencial, 3 días. Incluye, obviamente, la licencia de Borneo, ¿no? Se lo instalo. Solo tienes que venir con tu lacto. Acá tienes todo lo que necesitas. Si quieres tu placa para que puedas reparar. Y tienes tu protocolo, ¿sí? Curso presencial, 3 días. Va a ser del 28 al 30, de 9:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, de corrido, y así no pierdes tu horario de trabajo, ¿no? Y simplemente te vas a trabajar y ahí sigues practicando. Y las clases también las voy a grabar en directo, o sea, olvídate, más que genial. ¿Por qué me sale pelo blanco siempre? Pues yo no soy canoso. Bueno, sí, pero tanto. Bueno, no sé, la próxima vez van a ver cabello negro, sí, o rubio, no sé. Bueno, entonces, sigamos, entonces, va propaganda y sigamos. Entonces me está diciendo efectivamente, vamos nuevamente al Borneo. Vamos al seguimiento de línea. ¿Sí? Ya hemos visto que efectivamente, entonces significa entonces que este pin, ¿cuánto valor referencial tiene que tener según un protocolo? Vamos a ver, vamos a hacer la medición, ¿no? Entonces decimos que aprendemos nuestro multímetro, medimos función de yodo y nuevamente nos vamos ¿qué? A nuestro pin, ¿no? A nuestro primer pin que está acá, ¿no? Y a este condensador que lo mandaron, que está allí, ¿no? ¿Cuánto valor referencial tiene que tener? 390 creo, no recuerdo bien el número que les dije. Apunten, colegas. Ahí está, mi tierra, obra rojo tierra, y tocamos aquí el primer pin. ¿Cuánto tiene que tener? 385. ¿Y va conectado a dónde? A un condensador. Según el esquemático, ¿cuál era? Este que está acá, 395. 385, ¿no? 3, a ver, perdón. 384, 88, ahí está, 88. 388. ¿Por qué? Porque está en la misma línea que dice protocolo. Obviamente está en paralelo porque a un lado tierra, mira, tierra. Ahí está la resina. Vamos a ver si hacemos un poquito la resina.
Uy, no permite la resina. Tierra, 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 tierra. Bueno, ya sabemos que es aquí tierra, ¿no? ¿Dónde está mi tierrita? Pasa que está la resina puesta por acá. Ahí está mi tierra. Ahí está mi tierra. Y el otro es 388, ¿no? Que es nuestra primera. ¿Por qué marco este que está aquí? Porque lo dice la plataforma, no lo digo yo. La plataforma claramente me lo dice el borneo. Que de aquí, pin, pasa este condensador que está acá. Y es 3 C972. Sí, acá está, pues. C972. Listo, sigamos. 388, ¿no? Entonces, toda esta línea tiene que venir 388. Doble clic, vamos a seguimiento. Doble clic, listo. Ahí primero se va a acomodar. Sí, se acomoda, clic y nuevamente se acomoda. Acá donde, a un nodo, no me interesa quién es este que está acá, no me interesa, ni lo veo. Yo tengo que respetar mis nodos. El nodo me dice que antes que vaya a la izquierda, pase por acá. ¿Por qué? Porque eso tienes que tomarlo como norma general. Porque si te vas a medir de frente para acá, sin bajar para aquí, entonces solamente tu línea sería así. Una línea así diagonal de 45 grados. Sin nodo, sin nada. Pero no, si hay un nodo. Y desde que hay un nodo tienes que bajar antes que te vas a la izquierda. Repito, cuando tú encuentres una línea bajando a un nodo y el nodo te manda al lado izquierdo y el lado hacia abajo, no te vas a ir al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque si no, la línea fuera así, un esquinero, así nada más, sin nodo, sin nada. Pero desde que hay un nodo, tienes que bajar antes de ir a la izquierda. O sea, tienes que medir el condensador, el componente que está abajo. ¿Quién es el componente que está abajo? El condensador C908. Clic, doble clic, acá está C908. C908 es un condensador que a un extremo está para esta tierra, ¿no? Está en paralelo. ¿Cuánto tiene que tener cuánto condensador de volaje tiene que tener? 1.6 voltios el condensador, ¿no? Ok, ¿dónde está el 600 C908? Está por acá. No, del IC este que está acá, del que está acá en la esquina, en esta esquinita, del IC del PMIC está en la esquina, ¿no? 608, ahí está, C908. ¿Cuánto tiene que tener? 388, ¿no? Ese es el valor del pin, ¿te acuerdas? Entonces, nuevamente, vamos aquí, ¿no? Del IC, del PMIC, de la pantalla, acá en esta esquina, ¿no? Ok. Está en forma vertical. Mi placa está en forma horizontal, pero igual lo puedo poner vertical, ¿sí? Este condensador está acá en vertical. ¿Ya? Vamos a poner en vertical, ahí ya lo vi. Y listo, y vamos a nuestro microscopio. A nuestro microscopio está ahí, ¿cuánto? 388, ¿no? 386, 388, algo así es tu voltaje, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí. Ojalá. Hey, no he probado pasa que hace 40 días, 50 días que no vengo a mi taller, ¿no? Quería yo, no he probado el micrófono, creo que está bien. Yo pienso que sí. Pero de todas maneras ya está hecho, pues si no, ya, pues. Me leerán mis labios, pues, ¿qué van a hacer? 385, 384, 85. ¿Y el otro condensador cuál es? El que está aquí, ¿no? Este que está acá del IC, del display, este que está acá en la esquinita, ¿no? 385, este que está acá, ¿no? Si no me equivoco, este es el que está en la esquina. Seguimos con la tierra. La tierra. 385. Uno es tierra, ¿no? El otro no. Ese es tierra, tierra, que está allí, tierra. Tierra que está aquí, esa es la tierra, ¿sí? Atentos, escuchen bien, escuchen bien. Tierra, listo. Acá, aquí, 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 listo. Y el otro es 385. A ver, vamos a ver. O ese que estaba acá. Ya no, ¿cuál era? Ah, ya me confundí. Ajá. C908, ¿no? C908 en que está en toda la esquina. El segundo en toda la esquina es. ¿Listo? Microscopio. Microscopio en que está en toda la esquina. Vamos a ver. 3, ahorita el valor referencial. ¿Está dentro? Sí. Está pasando. Tierra y este que está acá. Entonces, 433, 426, 425. Está bajando.
Está bajando, 386. Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, 388. Sigue bajando, sigue bajando. Ah, se demora, se vuelve a ser mi pila. Ah, ahí está. Nuevamente 400, nuevamente venimos acá. Vamos a ver 432, vamos a ver aquí nuevamente. Ahí este que está acá, ¿no? 460, 458, 442, 440, 442, 439. Que es el mismo que está aquí. Es el mismo, ¿no? Siempre se altera. Y ahí está, 435, 38. Entonces, ese es el mismo valor. Entonces, es la misma línea. ¿Listo? Seguimos. El borneo. ¿Qué dice el borneo? El borneo, una vez que está aquí, 426, está bien. Ahora sí, regreso al nodo y recién voy a la izquierda. A un nodo que entra a este PAP, pero antes entra por una bobina, L901, que está en serie, si la hemos visto. ¿Dónde está esa bobina? L901, está al costado, 901. De donde hemos medido, en la parte de arriba. De donde hemos medido, aquí en la parte de arriba. Vamos a medir. Esto es fácil, ¿ah? Esto tienes que en práctica nada más. Ahí mi tierra, hemos medido. Sí, aquí medimos, ¿no? Ahora tiene que ser la parte de arriba. 432, 421, 416, 410, 436, 425. Entonces, esta línea que está acá es la misma que estamos midiendo, ¿no? Aquí, vale, está en serie, ¿no? Está en serie, ¿listo? Por el hecho que esté en serie, el hecho que esté en serie, significa que nos va a mandar a donde nuevamente el borneo, listo, llegamos al borneo y estamos aquí. ¿Quién es? El 900. Ah, sí se cumple entonces al 900. Profesor, pues yo he visto que había otro condensador, yo también vi, ahí dice que hay una bobina, uno, dos condensadores, dos, a ver, y otro más. Tres condensadores, ¿no? ¿Y qué dice el protocolo? ¿No? Acá dice, que había una bobina, acá está, un condensador, perdón, bajas, ¿a dónde? A otro condensador era, ¿no? Era a una bobina, ¿no? Y hay un condensador, es al revés. Antes que tienen que pasar directamente a un condensador, después condensador a la bobina, y la bobina recién conecta al PMIC. Al PMIC display. ¿Ves? Acá hay un error. No va directamente. Primero va al condensador, después el condensador va a la bobina. Y la bobina va al PMIC. Lo han hecho al revés. ¿Ves? Hay un margen de error. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Pero no hay un seguimiento como adecuado como debería ser, ¿no? Recordemos que esta bobina está en serie, ¿no? Y es justamente lo que estamos interpretando acá, ¿no? En nuestro protocolo, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ahí ya, entonces ya verificamos que nuestra primera línea aquí nos da el PMIC. ¿Listo? Vamos a la segunda línea. ¿Cuánto valor referencial tiene que tener la segunda línea? Segundo pin. Función de yodo. Morado, ¿no? ¿Cuánto valor? Morado, morado. En la línea BDD DDD1, 1.8, tiene que tener 429. Empecemos por ahí. 429. ¿No? 429. Microscopio. Vamos a ir a la segunda línea. Tiene que tener ¿cuánto? 429. Vamos por aquí. Microscopio. El micrófono. Ajá. Ahí está. Iron Man. Que así pues, así uno empieza desde cero. No crea que yo me gasto la plata en otra cosa. Es todo para la familia. Todo para pagar. Ya listo. Seguimos. Segunda línea. ¿Cuándo tiene? 549. A ver. 550, 551. Ahí está. Ok, todo tiene que tener 559, 551 por ahí, ¿no? Entonces voy a mi borneo y acá tiene que tener el morado 429 más 100, 500 piquitos, ¿no? Está bien. 551. Seguimos entonces, simplemente me voy nuevamente a mi borneo. Acá, ¿listo? Entonces, ¿qué dice mi protocolo de pantalla? Dice que pasa por un condensador después de la 1.8, ¿no?
Después el condensador pasa a la morada, ¿no? Subes, dobla, otro condensador aparentemente, sigue bajando, van dos y pasa directamente al IC PMIC, ¿no? Al PMIC de pantalla. Los dos condensadores y el PMIC de pantalla. ¿Será cierto o no? Para eso tenemos que hacer seguimientos esquemáticos. Como ya está seleccionado, recuerda la yo y el esquemático, ya están seleccionados, están combinados, están seleccionados acá. Recuerden, como ya están seleccionados, simplemente ¿qué voy a hacer? Aquí lo que es la varita mágica. Insisto, ya está. ¿Dónde me voy a ir? Nuevamente a mi PMIC, pero no, a mi conector. Está acá, C902. C902, este que está aquí, C902. ¿Cuál era el segundo pin? ¿Cuál es el segundo pin? Este que está acá. ¿Cuál es? VDD 1.8. Dice VDD 1.8 que antes de ingresar aquí al pin, segundo pin, tiene que alimentar de voltaje. O sea, antes que llegues 1.8 aquí, tienes que llegar, dice el nodo que tienes que bajar. ¿A dónde? El condensador C967. C967. Aquí está, el segundo que está acá. Del pin, el segundo, ¿no? Ese que tienes que estar. Después que lo alimente de 1.8 voltios, recién sube al nodo y alimenta acá el pin. ¿Ok? No olvides eso. Si simplemente tú vas a ir de frente a la derecha, entonces mejor no hubiera nodo, hubiera un esquinero de frente. Pero en caso no hay, simplemente hay un nodo. Y antes que si hiciste nodo, entonces significa que no te vas a ir a la derecha. Lo primero que tienes es medir hacia abajo, ¿no? Que dice que 1.8 voltios tiene que medir que este condensador 976, 967, ¿no? 967. ¿No? Entonces, pero como tenemos voltaje y no tenemos pantalla porque no damos toda la información completa, ¿no? Entonces, simplemente me voy nuevamente al microscopio y mido en valores referenciales. Me vacila medir en valores referenciales, porque allí muchas personas no saben medir en valores referenciales. Muchos no saben medir en valores referenciales. Y me doy cuenta, pues atención, crees que todo, no, la valor referencial. El segundo 549, 556. Bueno, está por ahí 558. 557, 58. ¿Listo? Sí se cumple. 557, 58. Listo. Y ahí va un condensador. ¿Qué más? Dice también, como ya tengo mi cambio borneo, ¿no? Acá estoy aquí, ya estoy aquí. Subo, 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 subo. Entonces me voy a seguir. ¿Quién es el que me da 1.8? ¿Quién es? Ya sabemos quién es el PMIC, ¿no? El display, que hay un IC PMIC. Ok, vamos a hacer, llegar a eso. Doble clic, se copia, se va a sacar, se acomoda, clic, clic y se acomoda, mira. Clic, se acomodó y otra vez clic. ¿A dónde va a mandar? A una resistencia. Dios. Y esa resistencia es a un IC. ¿Y qué tengo que ver con este IC yo? No tengo nada que ver con este IC. ¿Qué tengo que hacer con este IC 1.202? No tengo nada que hacer. Está alimentando este IC, voltaje corriente continua. Pero yo no me interesa alimentar este IC. A mí me interesa saber de dónde viene ese IC, profesor. Pero está alimentando resistencia, está bien, pero está con este IC, pero yo no sé qué cosa que es este IC, ni sé qué cosa será. Imaginemos, ¿no? Sí, pero yo no tengo que saber a quién más se alimenta, ¿sí? De dónde viene el voltaje. Eso tienes que tener en cuenta. ¿De dónde viene el voltaje? Clic. Ajá. 1.8 también, profesor. Aparte de este 1.8 que está aquí, este 1.8 que está acá directamente, va 697, ¿no? 697 está alimentando el IC 1.8, está directamente, acá está, ¿no? Está bajando a un nodo y antes de ingresar ¿a dónde? Antes de ingresar al 1900, que es el PMI pantalla, me dice que tengo que pasar por un condensador 986, 989. Doble clic, 989. Ese condensador tengo que estar, es la misma línea, la que estamos midiendo. Ajá, acá hay un pequeñito error. No me gusta equivocarme. Voy a regresar, a ver. Vamos a regresar. ¿Cuál era mi línea? La segunda línea, ¿cuál es? Ah, VDD 1.8. VDD 1.8, regresemos ya, pausa. Lux, como se dice. 1.8, ¿no? Nodo, antes de ingresar, pasa por un condensador. Me equivoqué, condensador, es este, 697. Ya está, 697, ya medimos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ya, subo, acá me había equivocado yo por acá. Doble clic, copia, me voy a pasear. Me acomodo, me voy a pasear. Ah, aquí era, ¿no? ¿Me interesa? No, no me interesa aquí.
Porque yo no tengo que alimentar esto. ¿De dónde viene la alimentación? ¿De dónde viene? VDD 1.8 dice que antes esta línea que está acá está saliendo ¿de dónde? De este 1900. ¿Qué es el 1900? El PMI. O sea, el PMI display está sacando una línea que es esta que está aquí, pero antes de irse a pasearse al conector, pasa primero por un condensador. Este condensador que está acá, 6989, a ver, acá, 989. 6, ahí está, 6989. Ese condensador quiere decir que el PMI, la pantalla, sale una línea por aquí, que antes que se vaya a pasear ¿cómo se llama? A este lugar, al conector, antes de ir al conector, pasa primero por un condensador. Repito, es diferente. En este caso, el PMI está saliendo a línea. Dice que al momento de salir por aquí, antes que se vaya a pasearse por esta línea del VDD, esta que está acá, de un VDD 1.8, primero pasa por el condensador 989. Si este condensador está en corte en fuga, jamás va a llevar el voltaje 1.8 ¿a dónde? Al condensador y el condensador al conector. ¿Quién es 989? Vamos a buscarlo. Aquí está 989. ¿Dónde está? ¿Dónde está el PMI? El PMI del display. Acá hay una bobina, acá hay una esquinita, ¿no? Acá hay una bobina grande, acá hay dos resistencias y acá un condensador. Vamos a buscarlo. Microscopio. Dice que va, ahí está el PMI. Ya lo vi. Nuevamente tierra. Dice nuevamente tierra. Nuevamente tierra. Acá está el PMI. Acá está la bobina. Acá está el condensador. Y acá están las resistencias. Acá tienen que tener el mismo valor. Vamos a mirar esta tierrita. Vamos a poner por aquí. Esta tierrita. Este es el condensador que está acá. Tierra, paralelo. 553, 54, 51, 52, que es el mismo que está acá, ¿no? Nuevamente mi tierrita, que es esta acá, el segundo, ¿no? ¿Te acuerdas el segundo? 552, 54, que es esta que está aquí. 554, en la misma línea, ¿no? Se cumple, se cumple. Listo, entonces sí se cumple. Son dos condensadores nada más. Hay dos condensadores en un esquemático. ¿Qué dice nuestro amigo esquema protocolo? Que pasa el segundo. Un condensador, sube, pasa. Dos condensadores. Sí, ahí sí la acierta. Solamente son dos condensadores. Efectivamente, ¿te acuerdas? El condensador y dos resistencias. ¿Te acuerdas que está al final? Ya ahí está, lo mismo es, ¿listo? Perfecto, ya tenemos varios, ¿viste? Ya tenemos varios que hay componentes, ¿ok? Ok, colegas, ¿qué más podemos aprender? A ver, en 1 hora y 8. ¿Seguimos o ya ahí lo dejamos? No sé qué opinan ustedes. Segunda parte. Vamos a ver, sigamos a ver en esto, ¿no? Bueno, entonces, para eso, tenemos que entender y comprender en Monster Borneo que simplemente vamos a ver la segunda tensión, ¿no? Acá tenemos la segunda tensión, ya sabemos. La tercera tensión es esta que está aquí, que se llama VDD 3.0. VDD 3.0 pasa a un condensador, acá no sé qué será ese condensador, si dice, no sé. 3.0, 1, dobla, a otro componente van 2, baja, y 3, y llega aquí, ¿no? ¿Será cierto o no? No sé. ¿Cómo se llama? VDD 3.0, ¿no? VDD 3.0. Vamos al esquemático, recordemos que está ya combinado, simplemente vamos aquí, combinación.
Listo, vamos acá. 902 conector. Clic. Conector 902. Aquí está. Primer pin 1. Segundo pin 1.8 y acá está el tercero. 3.0, ¿no? VDD 3.0 es la tercer voltaje que tiene que estar presente, ¿no? Yo le hago caso, lo dice protocolos, dice, pero dice que antes que alimente aquí el pin, si fuera, repito, un esquinero va de frente, pero no, pues ahí no, dice que ahí no, tienes que mirar hacia abajo, baja, 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 ¿a dónde? Al condensador 966. Aquí está 966. ¿Cuánto tiene que tener? Lo mismo que tiene el pin de acá. Muy bien, vamos a medir. Microscopio y sigamos midiendo la parte de aquí. Listo, el tercero, ¿no? Y el tercero, sigue el tercero. 554. 557, 58. Está por ahí. ¿Listo? Y listo, ya van los condensadores. Va un condensador. ¿Cuál es el otro condensador? Que dice nuestra plataforma. Mira que esto es muy fácil. ¿Sí? No es nada de otro mundo. Yo le estoy haciendo caso a lo que dice la plataforma, lo estoy ayudándome, pero lo que me está dando la razón es el esquemático. El esquemático, señores, el esquemático es el que manda. Subimos 3.0, clic aquí y vamos a pasear, nos queda y vamos a pasear, ¿sí? Clic, primer clic se va a acomodar. Primero vamos a acomodar. Listo, ya se acomodó. Ahí está acomodado. Tercero dice que va a un componente y de ahí va recién al PMI del display. ¿Será cierto? No sé. Clic. Sí, a ver, acá está 3.902. No, me acomodé todavía. No he empezado, no presione mal. A ver. Clic, acá sí. Sí, acá está. Dice que del PMI que está acá, el PMI display que está acá, sale la línea y antes de irse a pasear e irse a dar clic para hacer seguimiento y al conector, o sea, antes que alimente con 3.0, pasa primero por un nodo y a un condensador. Este condensador que está acá, a ver, uno, a no equivocarme, aquí, 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 988. Este condensador, o sea, del PMIC display, sale una línea, el voltaje de 3.0, llega a este nodo, pero antes de irse a pasear acá, perdón, aquí, ¿cuál era? Aquí, ¿no? 3.0, que está aquí. Ahí este que está aquí. Antes de irse a pasear por acá, pasa por ese condensador, el 998. Lo alimenta de ¿cuánto? De 3 voltios y pasa por allá y se va a pasear. Pero, entonces, si ese condensador, o sea, este estuviera en corte de fuga, no pasaría los 3 voltios, ¿no? O sea, por eso es importante saber cortos y fugas. En mi canal me fijo yo, a ver, en mi canal fijo yo en la parte de arriba, les voy a dejar, un link de donde es método 4 puntas. Muy bueno. 4 puntas, lo máximo. Retroceder en el tiempo. Es muy bueno también. Entonces, vamos nuevamente a ver dónde está. ¿Dónde dice que está? ¿Dónde dice que está? Dice que está del PMIC de display, ¿no? Hay una bobina abajo en toda la esquina. Hay una bobina abajo hasta una esquina. ¿No? ¿Cuánto valor tiene? Vamos a ver. Del PMIC. Ahí está el PMIC. Hay una bobina. Ese condensador que está. Hay una bobina en toda la esquina. Hay una bobina en toda la esquina. Hay una bobina en toda la esquina. ¿Listo? ¿Cuánto valor tiene que tener? Bueno, fácilmente ya sabemos. 355 creo que era. 455. Este que está acá. 555, ¿no? 59, 58 por ahí. Ese que está acá, ¿no? Que es el mismo. 355, 58, 59, ¿no? Que es el mismo pin que está aquí, el tercero. 358, 55. O sea, del PMIC, en conclusiones, en rasgos, es que los 3 voltajes salen de donde lo alimenta ¿quién? El display PMIC. El display PMIC alimenta
Como acá había un condensador, alimenta este condensador, para que alimente estos ropines, también alimenta un condensador. El último que hemos medido, este que está acá, ¿no? Este que está acá, perdón. Este que está acá hemos medido. Este que está aquí. Entonces, los alimentaciones vienen acá, ¿no? Yo he visto que los valores referenciales están en buenas condiciones. Entonces, las alimentaciones de esa placa están en buenas condiciones. Está en buenas condiciones el display, está en buenas condiciones las líneas MIPI, perdón, y están en buenas condiciones, o sea, están en buenas condiciones las líneas MIPI que están aquí, y están en buenas condiciones las tensiones que están acá. ¿Qué más falta medir? Bueno, medimos uno más. Dos nomás vamos a medir. Pero antes de medir, vamos a abrir otra ventana importante. Ok, vamos a hacer otra ventana importante. Hay una ventana también es importante que muchas personas no le dan dando importancia. Si yo me gusta cerrar acá. Y hay dos ventanas más inclusive. Pero eso yo solo voy a dar en el curso que llevemos para el día 28, 29 y 30. Es el Big Bang. En el Big Bang también tenemos lo que es MEI. Vamos a ver si estamos aquí en esquemáticos. Sí, no, aquí, perdón, Borneo. Tenemos lo que es el Big Bang, tenemos lo que es lo que es la placa MIME y la que es la subboard también, ¿no? Aquí también vamos a encontrar bastante información, pero mucha información. Eso, información que lo vamos a tener, esta información va a ser de mucha ayuda, ¿no? Para que nosotros podamos comprender y entender cómo podemos encontrar esos tipos de imagen, ¿no? Pero eso lo dictaremos el día del 28 al 30 de junio en el curso presencial que dictaremos al full. Viene con su licencia, viene con su certificado por una ONG, muchas cosas interesantes, un link para que cargue más esquemáticos, asesoría. Aquellas personas que están reparando, es importante que se preparen estos temas importantes. Mira lo que acabo de hacer, simplemente repetir lo mismo, ¿no? Hay más cosas importantes, claro que más importantes. Hay dos páginas más, hay tres páginas más, dos ventanas más que hay que abrir, ¿no? Para combinarlos y saber cómo se. Y hay más cosas importantes que tenemos que saber. Esto es solamente una pequeña muestra, nada más, de lo que es un protocolo en imagen, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que medir? Profesor, pero yo solamente en YouTube dice que solamente es la línea MIPI nada más suficiente. Y yo creo que es eso para siempre. No, señor. No es así. No, que profesor, lo que pasa es que yo asistí a un curso de que repararon mi celular, lo que es protocolo de imagen, lo repararon y me dijeron bravo, le aplaudí al profesor, es que es un YouTube vivo, no, porque reparó un protocolo de imagen, lo reparó delante mío, profesor, ¿no? Y era, ¿por qué? Porque tenía un problema de MIPI. Entonces, que yo voy a ir de frente a mi taller y voy a reparar un celular por protocolo de MIPI y ahí tienes que separar. No, y si es por tensión, ¿cómo hace para encontrarlo? ¿Y cuántas tensiones hay? Ya estás sabiendo, ya estás aprendiendo cuántas son las tensiones. Y es una línea de comunicación, ¿cómo sabes tú? Pero no, profesor, ¿sabe qué? Cuando yo fui a un curso de reparaciones celulares que pagué un montón de dinero, varios días, repararon delante mío el problema del celular y ya tiene imagen, lo reparó delante mío, está listo. ¿Y qué problema tenía? Problema de tensión, bravo, así que voy a ir de frente y voy a solucionar un problema de tensión. Profesor, hay tensión, pero no tengo imagen. ¿Te enseñaron a reparar por el tema de MIPI? No. ¿Y tu problema era MIPI? O sea, la idea es que tienes que aplicar el protocolo de todas las líneas que están involucradas para aplicar un protocolo. Eso es lo que tienes que aprender. No, o sea, para que tú repares. O sea, la idea es que tú, es con la universidad, ¿no? En la universidad, de la facultad, el profesor de la facultad no te va a decir, ¿sabes qué? Mira, yo soy profesor porque hice una tesis en la cual combiné dos químicos y salió un color jamás visto en el mundo. Y aquí está, bravo. Ahora yo voy a hacer lo mismo. Sí, pero él utilizó de todos los químicos que tenía, utilizó solamente dos y habían 6 más. Y no sabes tú cuáles eran esos 6 más. Y tú queriste aprender de él, hacer el color que jamás hubieras encontrado en el mundo. Y él se lo hizo, pero lo hizo solamente de los 6 químicos que tenía que utilizarlo, solamente utilizó 2. Y los 4 no los utilizó porque no era necesario, porque su problema no era eso. Y tú te quedas con los brazos cruzados. ¿Y ahora cómo hago con los 4 más? Solamente aprendí 2. Entonces te vas a tu casa. O sea, siempre que vayas a un curso de protocolos, siempre es de reparación de celulares, de medición y de esquemáticos, tienes que llevar tu lacto, señor. Tienes que cargar tu lacto para que trabajes con tu plataforma. Tú tienes que aprender con la plataforma. Lo importante es la plataforma. Está todo ahí.
¿no? Entonces tienes, pero obviamente hay marca, como hemos visto hace poquito nada más, hay margen de errores, ¿no? Así que no, eso es muy importante como pues, o sea, el decir que no puedes reparar celulares es imposible, sí se puede reparar celulares, nada más, ¿no? Hay que hacer la práctica. Y ahora voy a empezar ya mediante ya nuevamente lo que es iPhone con el Borneo y el JSIC, lo máximo. Ya lo estoy preparando, ya se preocupen, van a hacer muy buenos videos. Ya lo lanzaré pronto en mi plataforma también. Ya vienen muchas cosas. Está parado como 40 días por un tema de salud. Pero ya entramos con fuerza nuevamente. ¿Ok? Y no se olviden, del 28 al 30 de junio, protocolos, cursos presenciales. ¿Sí? ¿Listo? Nos vemos entonces al 28. Suscríbanse a su WhatsApp. Ahí vamos a contar toda la información. Seguimos. Entonces, entonces ya tengo mi tema de según mi protocolo, ya tengo mi protocolo, ya tengo mis MIPIs, ¿no? Ya tengo mis tensiones que están acá, las 3 tensiones. Y ahora voy a utilizar otras líneas, la comunicación. Acá hay un pin, acá otro pin que está acá y hay 3 más. 1, 2 y 3. Hay 3 más que necesitamos. ¿Lo hacemos? Vamos a hacerlo rapidísimo. Listo, como yo sé que esta línea que está aquí la naranja, que es la línea de reset negativo, que es la línea que resetea el conector para que pueda trabajar, porque trabajamos en códigos binarios, igual que el IC. ¿Cómo puedo saber que eso funciona? ¿Cómo puedo saber? Entonces, fácilmente. Medimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto valor referencial tiene que tener el 7? A ver, vamos a nuestra función de yodo. Acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El número 13, ¿cuánto valor referencial tiene? Celeste, ¿no? 333, que es display RC negativo, ¿no? Lo entiendo así, ¿no? En CO33, ¿no? Entonces yo tengo que buscar mi multímetro. ¿Qué número es? El 7, ¿no? A ver, quiero equivocarme. A ver, por aquí, valor referencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, vamos al 7. ¿Listo? Vamos al 7 y vamos por acá. Tin, 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 tin. ¿Listo? 7, ¿no? Digo, nuevamente pongo el rojo a tierra. Tin, 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 tin. Listo, y el 7. 1, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto tiene que tener? Sí, cabo. Estos multímetros chinos son buenos, pero también son especiales. Funciono yo, listo, ahí está. 7, vamos por el 7. Tierra, medimos. 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estoy tocando a mi tierra. Ahí está. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estoy tocando a mi tierra. ¿Funciona yo? Sí. A ver. Listo. Listo. Me pinché. ¿Se escucharon que me dolió? Se metió todo el pin a mi dedo. Toda la punta. Ya. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 450. Está en buenas condiciones, ¿sí? Listo. Vamos a ver. ¿Qué dicen los protocolos? Dice que de ahí pasa a dónde, te dije. Perdón, venía por de frente, ¿no? Y baja. ¿A dónde va? ¿Ese anaranjado a dónde va? ¿A dónde va ese anaranjado? Uy, se va por el otro lado. Lola, mira el anaranjado como Lola. Uy. Y va directamente al CPU. Del CPU está saliendo esa línea RESET, ¿no? Que va directamente, estoy leyendo la nomenclatura, ¿no? Va directamente al pin 7. El valor referencial, ¿quién lo va a dar? El CPU. Seguimientos, seguimiento, me va a decir hacer seguimiento, ¿no? ¿Cómo se llama? Display RCN. Entonces voy acá nuevamente a mi combinación y busco eso.
Listo, vamos a buscarlo nuevamente. Voy a mi plataforma, mi Borneo, ¿no? Aquí está HD202 mi conector. Acá está mi conector HD202 y buscamos esa línea. ¿Dónde está? ¿Este era? Este era, ¿no? DisPRN. Sí, este era. DisResN. Sí. Ajá. Déjame ver. Sí, DisResN. Sí es. DisResN. Que tantas líneas, a veces por una letra me puedo confundir y malogro toda la enseñanza. Nuevamente llegamos al protocolo, combinamos y vamos al conector y buscamos el conector. Acá está el conector y buscamos esa línea. Acá está, ¿no? El conector, este es el conector, perdón, me pasé. ¿Dónde está? Aquí está mi conector. Acá está el conector 902 y acá está la línea. DisResN. A ver, dice que está ingresando directamente al pin y que viene directamente del CPU. O sea, voy a darle clic acá, mira, doble clic, se marcó acá solo, estoy en esquemático, sí. Clic, se marcó aquí solo y voy a clic, se acomoda y recién el otro clic me va a mandar directamente al CPU. O quizás menos se puede llegar una resistencia. ¿A quién le he hecho la culpa? A nadie. No puedes echar la culpa a nadie porque tu responsabilidad es tuya de hacer seguimiento con el esquemático. El esquemático está todo. O sea, yo con la plataforma me puedo ayudar, pero no es la solución completa. Yo siempre tengo que fijarme en el esquemático, pero así me ayuda a encontrar esas líneas, ¿no? Clic y efectivamente está saliendo, hasta una flecha de salida. ¿De dónde está saliendo? De nuestro amigo. ¿Quién es este amigo? ¿Quién es este amigo? El amigo CPU. CPU. Del CPU está saliendo, acá bien claramente lo ves, mira. Del CPU está saliendo, mira. Está saliendo del CPU, nuevamente, del CPU está saliendo por aquí, mira, está saliendo. Está saliendo por aquí esta línea que el darle clic nuevamente acá me lleva a dónde? Directamente al conector. Mira. Y está ingresando a dónde? Sigue, al pin 902 que es ese que está acá. ¿Se cumple? Sí, se cumplió. Y se acabó. Rapidísimo, vamos a la siguiente línea. La que está aquí, la verdecita, para terminar con el morado. Falta poco ya, nos queda un poco tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cómo sé que esa línea está bien? Bueno, voy en función de yodo con número 11. ¿Cuál es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este amarillo medio verde. ¿Qué valor referencial tiene? Tienes OL, Disk Tech. Se da un L, Distec, ¿no? Distec se llama la línea. Distec OL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 se llama, ¿no? Efectivamente, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Y es OL? Distec, sí. Distec. Entonces simplemente me voy a los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces me voy nuevamente a mi microscopio y hago la medición en función de yodo. Busco el número 11. Toco bien la tierra y me voy a medir el 11, ¿no? ¡Au! Ahora sí no notaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí es 11. 437. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 437, ¿sí? Ese es el valor. Si hay valor 437, sí. ¿Por qué? Porque directamente, ¿de dónde viene ese 437? ¿No hemos dado cuenta? No nos hemos dado cuenta, ¿no? 437, aquí está. Acá 437 va directamente, a ver, bajo. ¿Va un condensador o el CPU de frente? No sé. Nuevamente, bajo. Aquí estoy. Aquí está. Nuevamente a la derecha. Bajo. Y estoy ingresando al CPU. Del CPU, de este pack, este es el CPU, está saliendo una línea, ¿no? Que va directamente ¿a dónde? Al conector
al conector. ¿Va directamente a dónde? Al conector. Aquí está, directamente al conector, ¿no? El número 11, ¿no? Ok, ¿está en buena? Sí, porque tiene valor referencial, así que está bien. La última línea para terminar el protocolo de imagen. La última que está acá. ¿Cuánto tiene el OLED ID? La identificación de la pantalla OLED, ¿no? ¿Cuánto valor referencial tiene el último? No sé. Función de yodo. Vamos por acá. Acá está. OLED identificación 337. Vamos a medirlo 337. Microscopio y vamos a medir, ¿no? El último que está allá. Ese que está ahí. Vamos a poner nuestro multímetro de fusión de yodo. Listo. Ponemos el rojo allí y medimos el último. O el primero, como lo quieras llamar, ¿no? ¿Cuánto tienen que tener? 455. 454, ¿no? Listo. Entonces es directamente el CPU. Sí, está bueno. Estamos en esa pantalla. Ese conector está bueno. 454, ¿no? ¿Dónde está el borneo? Aquí está. 457. 500. Aumentale 100, ¿no? Listo. Entonces ya sé cuánto dice. Este es el valor, ¿no? Este es el último pin. ¿Qué dice que es directamente el CPU? No sé. ¿Puede haber una resistencia en el camino? No sé. ¿Qué dice esto? De aquí dobla a la izquierda, ¿no? A la derecha, perdón, dobla, ingresa y al CPU. ¿Será cierto eso? Para eso debo de verificarlo con el esquemático. Y para verificarlo con el esquemático tengo que hacer, abro mi comino. ¿Por qué? Porque ya está señalado, la yo y el esquemático están señalados, ¿te acuerdas? Solamente comino ahí, porque ya están señalados, recuerda. No te va a combinar si no lo señalas, ¿sí? Y te has dado cuenta que durante todo lo que he hecho el protocolo, he dado clic y he combinado siempre la yo y el esquemático para verificarlo. Entonces, como ya conozco acá, entonces directamente me voy a donde mi conector, ¿no? 902, acá 902 que está aquí, y busco esa línea, ¿no? Está 902 y busco cuál es la línea, lo que es acá. Ay, me olvidé. Acá, OLED, ¿no? Identificación de la pantalla OLED. Dice que está llegando a este conector 663 que va a reconocer esa línea que está aquí, ¿a dónde va a ir? No sé. Dice que va directo al CPU. ¿Será cierto eso? Un ratito la voz, por favor. ¿A dónde va? Aquí, ¿no? ¿A dónde voy a ir? Acá. Ya, y de ahí, ajá, estoy llegando directamente, está ingresando directamente ¿a dónde? Al CPU. ¿Estoy llegando al CPU? Sí, estoy llegando directamente al CPU. Perfecto. Entonces, esto significa que aquí está ingresando acá. ¿Es cierto? Sí, va directo al CPU. A ver, regresemos. Sí, efectivamente, está saliendo ¿de dónde? Del conector de la pantalla. Es para conectar lo que es la pantalla OLED. Identificación de pantalla, es lo que estoy entendiendo, ¿no? No sé mucho de protocolo, pero lo que entiendo es eso. Y lo que más debo entender, que necesito saber. Entonces, simplemente, entonces, regresemos a mi microscopio y efectivamente, sí. Entonces, este conector de pantalla, efectivamente, sí está en buenas condiciones, ¿sí? Entonces, ese que hemos hecho, señores, hemos hecho un protocolo rápido, no tan rápido que digamos, tiene más de 1 hora, que podemos abrir las ventanas en la YOG, podemos abrir el schematic, podemos abrir el protocolo, ¿no? Y tenemos que abrir nuestra función de yodo y otras ventanas más, que es el BIMBAG, lo que es mi main, el submain, y también podemos saber que también ayuda mucho el IC valor de yodo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sus ventajas también, eso también lo vamos a abrir, pero eso lo vamos a abrir a los colegas que vamos a ir directamente a nuestro curso que vamos a dictar el día del 28 al 30 de junio. Acá está el número de WhatsApp, colegas. Ahí está el número de WhatsApp, está al revés en mi pantalla. Para que ustedes puedan en temas de protocolo, ¿no? Y a los que son vía Zoom, ay Dios, ¿dónde está el Zoom ahora? Zoom ya vamos a dictar después del primero de julio, 1 de julio, 2 de julio, 3 de julio, 4 de julio y 5 de julio. Zoom de 7 de la noche a 10 de la noche, ¿ok? Terminando protocolos, empezamos Zoom, ¿ok, colegas? Y algunos videos que vamos a hacer en nuestra plataforma, mi iPhone y yo, ya vamos a ver en nuestra plataforma de los que vamos a ver en unos videos que ayuda bastante, ¿ok, colegas? Espero que les haya ayudado mucho lo que es el tema de protocolos de imagen, cómo hacer, qué necesitas, ¿ok? Suscríbanse a mi canal y nos vemos pronto. Saludos, nos vemos, chao, saludos, nos vemos, chao, chao, chao. Cuídense, suscríbanse a mi canal y no se olviden el curso, ¿sí? Nos vemos, chao.